que deberá incluir un boicot a los noticieros de Televisa y de los medios afines al régimen político, se estructurará en torno a dos ejes. A. Nuevas concesiones de radio y televisión para desmontar los monopolios de los medios electrónicos. Y B. Internet gratuito para todas y todos. El 1 de diciembre, día en que Peña Nieto deberá tomar posesión, realizaremos actos contra la imposición en todas las plazas públicas del país. Porque la antidemocracia que priva en México debe ser conocida también fuera de nuestras fronteras, llevaremos a cabo una campaña de información en el extranjero para informar sobre el fraude electoral y para dar a conocer el proyecto de Morena. Para ello, nos apoyaremos también en los comités de Morena integrados en todos los países. Para hacer posible la concertación de las actividades previstas en este plan de acción, les proponemos una comisión integrada por Armando Arta, Margarita Castillejos, Emma Laura Manjarres, Raúl Saki, Jesús Ramírez y Temístocles Villanueva. Al mismo tiempo, estableceremos un centro de comunicación que deberá servir para mejor coordinarnos internamente con Morena, pero también una red de redes sociales que nos permita interactuar y concertar acciones con otros movimientos. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva Morena! Pongo a su consideración, iniciamos la desobediencia civil con las propuestas que nos hace María Luisa Alcalde. Estas acciones y no aceptar la imposición de Peña Nieto. ¡Viva la desobediencia civil! Hoy vamos a pedirle también a un ingeniero que es representante de esos grandes ingenieros nacionalistas de México, que forma puesto para Gobernador López Obrador en su momento para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al ingeniero Jiménez Espín, que nos dirige unas palabras de lo que representa nuestro movimiento. ¡Paro Pacífico Nacional! ¡Paro Pacífico Nacional! ¡Renuncia! ¡Renuncia! Licenciado Andrés Manuel López Obrador, pueblo de México, estamos aquí en el corazón de la República para ratificar un compromiso con la patria. Pertenezco a un grupo de mexicanos que con plena convicción y con un profundo conocimiento de nuestro país y sus problemas y un gran amor por México, suscribió el nuevo proyecto de nación que propuso Andrés Manuel López Obrador, conscientes de que era imperioso cambiar el modelo neoliberal económico, político y social, que en los últimos 30 años ha llevado a nuestro país a mayores desigualdades, a un inaceptable incremento del número de pobres, al estancamiento económico, a una cada vez más crítica falta de empleos y a una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario, a la proliferación de monopolios, a la insuficiencia alimentaria,
al abandono del campo y de los campesinos, a una educación insuficiente y de baja calidad, a la contracción del mercado interno, a la inexistencia de políticas de Estado para industrialización, desarrollo científico y tecnológico, a la sobreexplotación y al dispendio desenfrenado de nuestros recursos naturales. Y todo ello enmarcado en un proceso de corrupción escandalosa, con connivencias vergonzosas que han llevado a la pérdida de valores, a la descomposición social y a la violencia. Propusimos un proyecto de un gobierno austero basado en la honestidad, la capacidad profesional, la sensibilidad política y la transparencia, la soberanía, la preservación del patrimonio material y cultural de la nación y la democratización de los medios de información, y que impulsara la inversión pública y la privada, la generación de empleos y el bienestar de todos los sectores de la sociedad, respetara los derechos humanos y el medio ambiente, acabara con la violencia y promoviera un estado de paz y tranquilidad social, la participación ciudadana en las grandes decisiones nacionales. Un gobierno ético, integrado por una nueva clase política nacional que pudiera llevar a cabo las urgentes tareas de transformación de la nación. Pensamos, quienes acompañamos al licenciado López Obrador en su campaña por la presidencia de la República, y lo reiteramos en todos los foros, que era importante asumir legítimamente el poder para combatir y acabar con la corrupción. Los acontecimientos nos demuestran que no es factible lograr lícitamente el poder ante el imperio de la corrupción y de la impunidad. Electoral ha concluido, a pesar de gravísimas impugnaciones cuyas investigaciones han sido calificadas por propios y extraños de insatisfactorias, insuficientes, contradictorias, sesgadas, lamentables. Continúan sin esclarecerse los más delicados agravios contra la ley y contra la dignidad de los más necesitados. Cuán actuales ante los hechos recientes resultan las palabras de Rousseau: la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, y ninguno tan pobre que se vea necesitado a venderse. Hemos sido sentenciados por el Tribunal Federal Electoral sin derecho a fianza a 6 años de regresión, opresión, corrupción y trabajos forzados. Y esto significa para nosotros, los que no estamos de acuerdo con la sentencia, una lucha social sin cuartel para defender una democracia que se desmorona, un patrimonio que desaparece, una soberanía que se remata al mejor postor y una dignidad nacional que se avasalla frente a los embates de la corrupción y el entreguismo hechos poder. Independientemente de lo inevitable de la sentencia, los documentos que la conforman requieren un profundo análisis jurídico, académico, formal e imparcial de las voces más autorizadas. Estoy convencido de que por la salud de la República y de sus instituciones y por el futuro de nuestra democracia, es necesario conocer la verdad, y que las sombras de la duda no oscurezcan nuestro tránsito hacia el porvenir. Propongo por ello, además del tribunal que establecerá Morena en todos los rincones de la patria, que las más prestigiadas instituciones de investigación y enseñanza del derecho en nuestro país, en donde se encuentra el talento, el rigor académico y la honestidad intelectual de grandes juristas nacionales y extranjeros, tomen la sentencia del TRIFE y el documento que desestima los agravios planteados en las impugnaciones como caso de estudio
y organicen debates, análisis, mesas redondas, talleres, seminarios, para someterlos a la más profunda, seria e imparcial de las pruebas. Harán una gran aportación al bienestar de la nación y cumplirán así con su responsabilidad educativa. No debe simplemente encerrarse el expediente. Es importante para el mejor futuro de México que todo se esclarezca, que se ataque la corrupción en todas sus formas, desde todas las atalayas, y particularmente la que se perpetra amparada por las lagunas o las interpretaciones sesgadas de la ley y la servil aquiescencia de sus tribunos. Porque es necesario lograr el imperio de la verdad, porque tenemos que superar la práctica del engaño y de la manipulación y la injusticia de nuestra justicia, señalar ante todos el papel que ha jugado cada protagonista. No es válido que la política envilecida y protegida por leyes que parecen haber sido diseñadas para legalizar la impunidad venza a la democracia y sumerja a nuestra nación en un pozo sin fondo, en un ejemplo lastimoso de desprestigio internacional. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad sin velos ni cortapisa alguna. Nos esperan 6 años de un futuro oprobioso que podríamos escribir desde ahora si bajáramos los brazos y nos dejamos abatir por el desánimo, la depresión o la impotencia. No será así. Seguiremos desde luego en la lucha, porque ningún mexicano bien nacido debe abandonar al país a su mala suerte y al pueblo en la indigencia y la indefensión. Y lo haremos contra todo acto que lesione a la nación y a los ciudadanos, empuñando las armas de la razón, la inteligencia, la moral, la cultura, la civilidad y el amor por la patria, para detener el avance de las nuevas hordas, de los Atilas de la modernidad, de quienes se sabe que donde pisa su caballada, por flaca que esté, y mientras más flaca, como es el caso, con mayor encono, no vuelve la hierba a crecer. Se puede abandonar una patria dichosa y triunfante, pero amenazada, destrozada y oprimida no se le deja nunca, se le salva o se muere por ella. Decía Robespierre hace 200 años que así debemos asumirlo nosotros ahora. Nos obliga a llamar a la rebelión de las conciencias y a sacudir el marasmo ciudadano. No podemos convertirnos en un país de resignados, ni de hombres y mujeres avasallados por los poderes fácticos y las fuerzas fatídicas. Estamos con el pueblo que trabaja ardua y honestamente en la lucha por mejores condiciones de bienestar. Estamos con las mujeres y los hombres de todos los estratos de la sociedad que trabajan solidariamente por el bien común y luchan contra la pobreza y la desigualdad. Estamos con los jóvenes que se sublevan ante la injusticia, se rebelan ante la imposición y el autoritarismo y se oponen con el potente grito de la verdad y la injundia de su entrega valiente y desinteresada a la represión de las ideas y a la manipulación y la opresión del pueblo. Estamos por la organización del pueblo para garantizar por la vía pacífica un régimen plenamente democrático. Estamos por un futuro de México digno de su historia y de su gente. Estamos por un México libre, independiente y soberano. Estamos con Andrés Manuel López Obrador por su irrenunciable compromiso con la patria. Todos con López Obrador. ¡Viva! Luchar con Obrador es un valor, luchar con Obrador es un valor, luchar con Obrador
Compañeras y compañeros, porque nos duele México, es que no podemos entregarnos al desánimo ni a la rabia. Nuestro país ha sido entregado a los intereses más oscuros. Quienes hoy se exhiben como triunfadores en la magna contienda entre el poder, el dinero y el patriotismo, no pueden tomar decisiones por todos nosotros. Por eso actuaremos con inteligencia y firmeza. Seremos clamor de millones de voces, coro único y ejemplar de la resistencia, pero también el piso firme en el que andaremos todos hacia el cambio que anhelamos. A eso los convocamos. Durante los próximos 2 meses, las y los 5 millones de afiliados a Morena, protagonistas del cambio verdadero, integrantes de la estructura electoral, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Consultivo de Morena, y miles de ciudadanos libres, convencidos de la necesidad de una transformación profunda, radical de nuestro país, participaremos en acciones de desobediencia civil, al tiempo que tomaremos las decisiones fundamentales sobre el futuro de nuestro movimiento. Un o una representante de cada sección y 3 de cada municipio serán la base de los delegados a los congresos distritales. En ellos se decidirá el futuro organizativo de Morena y se elegirán las coordinaciones que integrarán los congresos estatales. Estos se convertirán en consejos estatales y elegirán a su comité ejecutivo, e inmediatamente después todos los consejeros. Se necesita un médico aquí abajo enfrente del presidium. Allá enfrente, por favor, compañeros de salud, de Locatel, ya. Estos se convertirán en consejos estatales y elegirán a su comité ejecutivo. E inmediatamente después, todas y todos los consejeros estatales se convertirán en delegados al Congreso Nacional, que decidirá sobre nuestros documentos básicos y elegirá al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los próximos 3 años. El tiempo apremia. A partir del 12 de septiembre deberán iniciarse los preparativos para llevar a cabo los congresos distritales. Los congresos estatales se realizarán entre el 10 de octubre y el 11 de noviembre. Y nuestro Congreso Nacional se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre. Para llevar a cabo esta hazaña organizativa se requerirá de la voluntad de todas y de todos, de nuestra capacidad organizativa, de nuestra experiencia y sobre todo de nuestra convicción de seguir adelante por el bien de México. Quisiera decir algunas palabras sobre los documentos básicos que vamos a poner a su consideración. Comentaros las acciones que ha llevado a cabo Morena. Contaremos para este objetivo con los materiales de discusión y documentos preparatorios necesarios, que estarán a partir del día de hoy en nuestra página de internet www.amlo.org.mx. Allí se difundirán argumentos sobre el futuro de nuestra organización, es decir, sobre qué sigue para Morena. Deberemos valorar las implicaciones de cada propuesta y aportar nuestros propios argumentos en cada detalle. En nuestra página se difundirán también los proyectos de declaración de principios, estatutos y programa sobre los que resolverá el Congreso Nacional. Deberemos
hacer un esfuerzo por conocerlos, evaluarlos y hacer las propuestas necesarias para que se conviertan en la base cierta de nuestra acción futura. El proyecto de declaración de principios, y digo solo el inicio, establece la consideración de que no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, compañeros de estudio, de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo, el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Por su parte, el proyecto de estatutos compromete la organización de Morena a partir de fundamentos como los que han expuesto nuestros compañeros, la transformación del país, y finalmente la propuesta de programa de acción que presentamos incluye en síntesis puntos que fueron inicialmente planteados como base para nuestro nuevo proyecto de nación y que deberán ser guías para nuestra lucha a partir de ahora. Con la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario, contra la corrupción y por una ética republicana, contra el autoritarismo y por la democracia al servicio del pueblo y de la nación, contra el entreguismo y por la defensa de la soberanía nacional, por una acción principal de respeto a los derechos indígenas. Que votaron por un cambio verdadero. Toca a todas y a todos volvernos carne y hueso de nuestra lucha por un futuro digno para todos. Amigas, amigos, primero agradecerles por su presencia, por su apoyo, por su respaldo. Están aquí de todo el país, muchos hombres que vienen por su voluntad, por sus convicciones. Aquí no hay acarreados. Les agradezco su presencia en estos momentos, en estos tiempos definitorios, muy importantes. Como todos sabemos, el Tribunal Electoral decidió validar la elección presidencial a pesar de las evidentes violaciones a la Constitución y a las leyes. Muy poco tengo que decir sobre lo torcido del proceso electoral, porque casi todo es de dominio público. Si acaso subrayo, aunque tampoco es novedad, que se violó el artículo 41 de la Constitución
que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas. El distintivo de esta contienda fue el uso del dinero a raudales para comprar millones de votos. En los hechos, el candidato del PRI rebasó por mucho los topes de gastos de campaña que establece la ley, y aunque se demostró el uso de dinero de procedencia ilícita, prevaleció el cinismo y la impunidad. Tampoco hubo equidad en la actuación de los medios de comunicación. Por el contrario, la mayoría de los periódicos, la radio, sobre todo la televisión, en especial Televisa y Milenio, se convirtieron en los principales patrocinadores de Peña Nieto. Ante estas violaciones, las autoridades electorales se hicieron de la vista corta. Los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE demostraron que son personajes sin convicciones, acomodaticios, escogidos a modo para formar parte del engranaje del régimen antidemocrático que predomina. Se podrá replicar que esto ya lo sabíamos y que a pesar de ello decidimos participar en la contienda. Sin embargo, puedo argumentar, ese es mi punto de vista, respeto otras opiniones. Pienso que siempre debe intentarse la transformación por la vía pacífica y electoral. Respeto otros puntos de vista, pero no considero a la violencia como alternativa. Produce más sufrimiento y se terminan imponiendo con capacidad quienes no tienen la razón, pero cuentan con el aparato de fuerza para reprimir. La violencia, que se oiga bien y que se oiga lejos, en vez de destruir al régimen autoritario, lo perpetúa, y eso no lo queremos. De pagar impuestos. Al mismo tiempo, mantengo la convicción de que ¡No más impuestos! ¡No más impuestos! difíciles, adversas, enfrentando a los poderes más siniestros, se pueden lograr cambios profundos, siempre y cuando exista una voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen opresor. Sostengo, esa es mi creencia, mi fe, mi convicción, que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Pero también estoy consciente y quisiera que todos llegáramos a esa conclusión. Este proceso virtuoso de
toma de conciencia y participación ciudadana no es fácil de lograr. Lleva tiempo, requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo. Exige temple, convicciones y perseverancia. Quienes estamos en esta causa debemos saber que llegar al gobierno para mantener el régimen dominante es relativamente fácil, pero el triunfo de la justicia sobre el poder implica fatigas y confrontación política. Los procesos de cambio estructurales suelen ser lentos y complicados, pero son indispensables y gloriosos. Basta con recordar la historia para ubicarnos. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y ese anhelo de justicia se hizo realidad un siglo después. Las reformas liberales se consumaron luego de 30 años de cruentas luchas internas y de invasiones extranjeras. 1910, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y aún cuando se avanzó en la atención de demandas sociales, todavía no hay democracia en México. De modo que no es sencillo lograr una transformación pacífica y profunda como la que nosotros queremos y necesita el país. Hay que enfrentar intereses creados muy poderosos que se oponen de manera rotunda a perder sus privilegios. Los defensores del régimen de corrupción imperante, como lo vimos en las recientes elecciones, utilizan todo su poderío, sus medios de comunicación, sus relaciones de complicidad y sobre todo cuantiosos recursos económicos. A esa prepotencia hay que agregar, y eso es lo que más les ayuda, el atraso político y la pobreza extrema que se padece en el país. Tenemos que aceptar que todavía hay muchos mexicanos de todas las clases sociales susceptibles al engaño y a la manipulación. Están, por ejemplo, y lo digo de manera respetuosa, quienes en las pasadas elecciones decidieron no apoyarnos porque creen en las vulgaridades y calumnias que difunden de nosotros los voceros de los dueños de los medios de información. Sin embargo, no fue la desorientación lo que más influyó para impedir el cambio de régimen. En esta ocasión, lo determinante fue el uso del dinero para traficar con la pobreza de la gente. Ya hemos visto cómo Peña Nieto, con sus patrocinadores y cómplices, obtuvieron la mayoría de los votos en el medio rural y en las colonias más pobres y marginadas de las ciudades. No se trata de juzgar a quienes por necesidad venden su voto. La perversidad es de aquellos que, valiéndose del hambre y de la miseria, compran la voluntad de los desposeídos. Esta es sin duda la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial.
y al mismo tiempo este es el gran desafío que tenemos por delante, porque si no hacemos nada por contrarrestar esta práctica inhumana y corrupta, nunca habrá una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a los poderosos que encima de empobrecer al pueblo se beneficien electoralmente de sus carencias es aceptar que se instaure un sistema de esclavitud moderna en el que entre más miserable y debilitado se mantenga el pueblo, menos esfuerzos serán necesarios para oprimirlo. En otras palabras, tolerar este retroceso significa dejar que los pobres se conviertan en peones y que haya amos que les compren su libertad. Enfrentar esta infamia es una razón más para seguir adelante. Aquí es oportuno recordar que luchamos por ideales, no por cargos. Por más que nos haya dolido este nuevo fraude, no debe haber motivo para el desaliento y la rendición. Por el contrario, debemos sentirnos orgullosos de tener la encomienda de regenerar la vida pública y lograr el renacimiento moral de México. Además, hay que tomar en cuenta que en poco tiempo hemos avanzado mucho. Nuestro movimiento ha contribuido a cambiar la mentalidad de amplios sectores del pueblo de México. Hemos puesto al desnudo al actual régimen con sus formas de control y manipulación. Se ha hecho evidente que el PRI y el PAN representan lo mismo, que no hay diferencia entre el Bester Gordillo, Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay diferencias. Ahora se sabe más sobre los que verdaderamente mandan en el país y hay más claridad sobre su proceder y sobre su avaricia. Esto ha sido, estimo, la mayor aportación social y política de nuestro movimiento. Tengamos presente que no se puede cambiar lo que no se conoce, y también pensemos que lo que bien se comprende difícilmente se olvida. Fruto de este trabajo de concientización ha sido el despertar de muchos ciudadanos de las clases medias que en las pasadas elecciones por primera vez nos dieron su respaldo. Aquí aprovecho para mandarles el mensaje de que nunca traicionaremos su confianza. Somos testigos del surgimiento del movimiento estudiantil de nuestro tiempo, el Yo Soy 132. Estos jóvenes han sabido estar a la altura de las circunstancias, han levantado el orgullo de muchos otros y les han dado poderosas razones para luchar por el derecho a la información, la justicia y por la democracia. Es un movimiento limpio, auténtico, independiente, creativo, movimiento estudiantil, movimiento de los jóvenes, al grado que podemos proclamar que ya se tiene
relevo generacional. Eso no es poca cosa. Abro un paréntesis para reconocer que hubo ciudadanos de todos los sectores que nos ayudaron a convencer a empresarios y a integrantes de clases medias que debido a las campañas de desprestigio mantenían una mala imagen de nosotros. Solo menciono, por no poder hablar de todos, a Alfonso Romo, a Demián Pichir, a León Larregui, a Epimemio Ibarra, a Luis Mandoki, a Manuel Cotier, a Dolores Heredia, a Tomás López Rocha, a Paco Ignacio Taibo, a Lorenzo Rojas Guzmán y a María Antonieta Lazo. También va a quedar para la historia el gabinete que presentamos por la honestidad y experiencia de las personas que propusimos: Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O, Juan Ramón de la Fuente, Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriu, Fernando Turner, Adolfo Helmo López, María Luisa Albores, René Drucker Colín, Víctor Suárez Carrera, Sergio Rodríguez Cuevas, José Agustín Ortiz Pinquet, Genaro Góngora Pimentel, Miguel Torroco Márquez, Raquel Sosa Almezaga, Berta Lucán, Bernardo Batis Vázquez, Manuel Mondragón y Cal, Elena Poniatowska, Eduardo Navarrete y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorza. En contraste, para que se vea la diferencia, ya estamos viendo que en el gobierno de Peña ocuparán los puestos más altos los hombres y las mujeres del más bajo nivel moral. Pero sobre todo, agradezco a los cerca de 16 millones de mexicanos que expresaron con su voto su firme decisión de abolir el actual régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Estoy seguro que aún con los resultados oficiales están satisfechos por haber actuado con dignidad y decoro y no formar parte del mundo de la simulación y del conservadurismo. A todos, mujeres y hombres de México, a todos los que participan en este movimiento les digo que nadie se desanime, que no debemos decir adiós a la esperanza. Tengo elementos para afirmar que el actual régimen está en su fase terminal. Ya caducó, carece de consenso. La mayoría de los mexicanos no lo respalda, aunque muchos no lo expresen abiertamente. Basta decir que a pesar de tratarse del supuesto regreso del PRI a Los Pinos, la gente no festejó. Al contrario, hay duelo nacional. El pueblo tiene un instinto certero y sabe que por desgracia nada bueno se puede esperar, que continuará el empobrecimiento, la corrupción, la inseguridad y la violencia. A los hombres del régimen solo les queda el dinero y el aparato de manipulación y fuerza, pero el dinero no lo es todo, no es Dios. Deja de dominar en la medida en que la gente va
está tomando conciencia. Ahí está el ejemplo de millones de pobres que a pesar de sus necesidades no vendieron su voto. El control que ejercen los potentados a través de los medios de comunicación es cada vez menos determinante. El caso Peña Nieto es un ejemplo. Pensaban que bastaba con la publicidad, con lo mediático, y no les resultó. Tuvieron que recurrir a la compra de voluntades. Y en cuanto al uso de la fuerza, es cosa de no caer en ninguna provocación, no dar pretextos para que los violentos nos acusen de violentos, no caer en ninguna provocación, porque estos son halcones, especialistas en la provocación y en reprimir a los ciudadanos. Eso lo tenemos que tener muy presente. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Y también debe de quedar claro, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Y no olvidar lo que dijo Talleyrand a Napoleón: las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. De modo que ánimo, amigas y amigos. Es poco lo que falta. 1, 2, 3, 6 años, una década. Son como un suspiro. Representan un abrir y cerrar de ojos en la historia nacional. Quienes luchamos por una transformación que servirá a varias generaciones, debemos aprender a medir el tiempo de un modo distinto. No nos debe preocupar tanto cuánto dure consumar la obra de transformación. Lo importante es no dejar de caminar hacia ese ideal. Si tenemos la fuerza necesaria para resistir, veremos el triunfo de nuestra causa. En cualquier circunstancia, habremos ayudado mucho a quienes vienen detrás de nosotros para lograr el cambio anhelado. Amigas y amigos, por estar concentrados en la defensa de nuestro juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial, no respondimos a las interrogantes en cuanto al futuro de nuestro movimiento, pero ahora es el momento de hablar sobre lo que sigue. Empiezo con lo obvio, diciendo que lucharemos toda la vida hasta alcanzar el objetivo superior de transformar a México. Con mucha claridad, hace unos días expresé mi rechazo al fallo del Tribunal Electoral que declaró válida la elección presidencial. Dije que nunca vamos a jugar el papel de paleros del régimen antidemocrático. Por el contrario, lo hicimos con franqueza. Así como ellos se esmeran en mantener el régimen de corrupción, nosotros estamos empeñados en abolir ese régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Y no vamos a dar tregua, ni vamos a otorgar ninguna ventaja. Considero que haríamos mal en darle
vuelta a la página, como si nada hubiese pasado. Sería tanto como prestarnos para dejar cancelada en los hechos la vía democrática. Tenemos que pensar que en todos nuestros actos deben estar presentes los jóvenes, las nuevas generaciones. No tenemos nosotros derecho a cancelar el futuro de millones de mexicanos. Tenemos que dejar siempre a salvo el derecho de las nuevas generaciones a vivir con justicia y dignidad. En consecuencia, reitero, no voy a reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo. Esta postura forma parte, como aquí se ha dicho, del plan de desobediencia civil, que incluye el compromiso de seguir luchando bajo el principio de la no violencia, sin caer en provocaciones, sin afectar a terceros y sobre todo de oponernos por medios pacíficos a la aplicación de las llamadas reformas estructurales, como la pretendida reforma laboral, la fiscal, la energética y todas aquellas medidas que se tomen en contra de los intereses del pueblo y de la nación. También debe quedar de manifiesto que vamos a proteger a los jóvenes, a los luchadores sociales y a cualquier ciudadano u organización que padezca del acoso del régimen autoritario. No permitiremos la violación de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos. Vamos a seguir trabajando en el fortalecimiento del movimiento Regeneración Nacional, Morena. El día de hoy se ha dado a conocer la convocatoria para elegir a los órganos de dirección en los estados, así como al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Además, en los congresos distritales que se celebrarán a partir del 12 de septiembre, entre todos, desde abajo, de manera democrática, vamos a decidir si Morena continúa como asociación civil o se constituye en partido político. En lo que a mí respecta, voy a participar el 15 de septiembre como delegado en la asamblea donde me corresponde, en Copilco, en esta ciudad. Invito a todos a que sean parte de los delegados que vamos a participar en los 300 congresos distritales que se llevarán a cabo en todo el país. También informo que asistiré del 10 de octubre al 11 de noviembre a los 32 congresos estatales y desde luego estaremos presentes en el Congreso Nacional que celebraremos el 19 y 20 de noviembre. De modo que lo primero será consolidar la organización interna de Morena, manteniendo el carácter de movimiento amplio, plural e incluyente, es decir, Morena continuará siendo un espacio abierto a todos los ciudadanos, a todas las corrientes del pensamiento y a todas las clases sociales. Morena seguirá sembrando ideas y haciendo conciencia, fortaleciendo valores culturales, morales y espirituales,
En esta nueva etapa se pondrá énfasis en la formación política de los jóvenes, se mantendrá el periódico Regeneración y se continuarán usando las redes sociales para difundir nuestro proyecto, fijar posiciones y contrarrestar la propaganda de los medios de información al servicio del régimen. Con Morena defenderemos a los que sufren de injusticias, a los más pobres, a los más necesitados. Protegeremos a los débiles y cuidaremos el patrimonio nacional, herencia de las futuras generaciones. Y hay algo en especial que evitaremos con toda nuestra fuerza: la privatización del petróleo. Adelante, que nos opondremos a la reforma del artículo 27 constitucional con la pretensión de entregar el petróleo a particulares, nacionales y extranjeros. Amigas y amigos, en lo que a mí corresponde, en esta nueva etapa de mi vida, voy a dedicar toda mi imaginación y trabajo a la causa de la transformación de México. Lo haré desde el espacio que representa Morena. Por esta razón me separaré de los partidos del movimiento progresista. No se trata de una ruptura. Me despido en los mejores términos. Me separo de los partidos progresistas con un más profundo agradecimiento a sus dirigentes y militantes. Agradezco todo el apoyo que recibí de militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Estoy obligado a decir, en los momentos más difíciles siempre contamos con el respaldo decidido de militantes y dirigentes del Partido del Trabajo, del PT, en particular de su dirigente Alberto Anaya. Agradezco en especial a los militantes y dirigentes del PRD, partido en el que me tocó participar desde su fundación, del cual fui dirigente nacional y en el que milité durante estos 23 años. Tengo en el PRD muchos amigos que en todo momento me dieron su confianza y respaldo, y en correspondencia considero que les di lo mejor de mí y los representé con entrega y dignidad. Estamos a mano y en paz. Estoy seguro que esta decisión ayudará a renovar y a fortalecer al movimiento progresista. Además, siempre que se trate de la defensa del pueblo, siempre que se trate de defender el patrimonio nacional y de luchar por la transformación del país, por estas causas superiores, estaremos dispuestos a caminar juntos y llegaremos a acuerdos para actuar como una sola organización. Amigas y amigos, iniciamos una nueva etapa. Vamos a recomenzar, porque así lo exigen las circunstancias. Hagámoslo con el mismo entusiasmo de siempre. Sigamos despertando y organizando a los ciudadanos. Cuando me preguntan qué es Morena y me piden que lo diga de manera breve unas cuantas palabras.